Hola, ¿qué tal amigos? Reciban un cordial saludo a todos los que nos ven a través del canal de YouTube de FEC Familias en Cristo. Deseando que la bendición de Dios hoy sea sobre sus vidas. Hoy vamos a compartir un tema que hemos titulado Invierte bien. Pero vamos a iniciar como iniciamos todo aquí en FEC, en Familias en Cristo, con una oración, diciéndole ahí donde está: amado Señor, gracias. Muchas gracias por la oportunidad que me das de escuchar tu palabra, de entender cómo debo invertir y dónde debo invertir. Te pedimos, Padre, que limpies nuestro corazón de cualquier actitud que haya ofendido tu santidad y que sea estorbo para que tu palabra caiga en buena tierra en nuestra vida, Señor. Háblanos, instrúyenos, permítenos aprender y aplicar lo que hoy tú nos quieres enseñar. Por eso te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy gracias por darme la oportunidad de poder llegar a través de la tecnología, Señor, hasta los hogares de cada una de las personas que puedan ver esta predicación. Sea tu presencia con nosotros, Padre. Bienvenido, Espíritu Santo. Revélanos, muéstranos y enséñanos lo que tú quieres que hoy aprendamos de tu palabra. De un hombre como Pablo, un hombre que supo entregarse, que supo ser obediente, pero que también nos enseña la importancia de invertir. Invertir en tiempo, recursos, talentos, tierra, con la finalidad de recoger en una eternidad lo que hoy invertimos para la gloria de tu nombre en obediencia a lo que tú estableciste, Jesús. Tu presencia con nosotros, Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a ir al libro de Hechos, pero quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿qué estima usted precioso de su vida? Y la segunda, ¿qué disposición hay usted para la obediencia? Y con estas dos preguntas quiero desarrollar hoy la palabra de Dios. Y para esto vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 24. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Este es un versículo que nos tiene que llevar a reflexionar, a pensar, y para esto vamos a recordar quién era Pablo. En lo personal, creo que Pablo fue un teólogo único, un hombre que conocía de Dios, que dominaba las escrituras. Pablo había sido adiestrado, formado, capacitado por un hombre muy sabio llamado Gamaliel. Por lo tanto, Pablo era celoso. Hasta que ya usted y yo sabemos la conversión de él. Cuando iba a perseguir a aquellos que creían en Jesús, entonces lo llama el Cristo resucitado. Y en este proceso de su llamamiento o de su llamado, él es escogido por Dios, por Jesús, para ir a una población que los 12 no podían llegar. Porque él tenía doble nacionalidad y Dios se lo dice y Dios le advierte. Y es tan importante saber esto porque si a usted Dios le dice, por todas las vicisitudes que usted va a pasar en este mes, si Dios le dice a usted, por todo el dolor que usted va a vivir,
¿Usted estaría dispuesto a obedecer? ¿Usted estaría dispuesto a continuar día a día a sabiendas que iba a naufragar, que lo mordería una serpiente, que lo tendrían que bajar por una ventana en un canasto, que lo corretearían y lo buscarían para matarlo? ¿Usted estaría dispuesto o dispuesta? Pablo sabía, porque Dios se lo había dicho. No le había dado detalles, pero sí le había dicho lo que él iba a pasar. Pero también le había dado una palabra de esperanza y de confianza en él. Y era que él llegaría a la meta. Luego Pablo no hizo caso de lo que a él correspondía, como lo dice este versículo. Pero de ninguna cosa hago caso. ¿De qué no hacía caso? Pablo no hacía caso de la persecución de los escribas y los fariseos y los sacerdotes. Pablo no hacía caso del rechazo de muchas personas. Pablo no hacía caso de la desobediencia de aquellos a quienes él les hablaba y se desviaban. De ninguna cosa hago caso, decía. ¿Por qué razón? Porque él sabía que tenía una meta. Él sabía que tenía que cumplir con lo que Dios había establecido. Y aquí es importante uno preguntarse, ¿a cuántas cosas hago caso yo que me impiden y me limitan seguir lo que Jesús dice? Empezando por uno mismo. ¿A cuántas cosas yo hago caso de mí mismo? ¿A cuántas cosas hago caso de lo que otros dicen? Él dice muy claro, pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo tenía mucho que estimar. Era un profesional, tenía poder, tenía autoridad, tenía un estatus, tenía reconocimiento de la élite política religiosa de la época. Pablo tenía el conocimiento de la ley y sabía que no había nada más importante y relevante para un judío convencido que la ley. Pero él dice que no estimó preciosa su vida, ni estimó preciosa mi vida. Nada de lo que él quería o de lo que él hubiese deseado antes de su llamado por Jesús, ya Pablo no lo consideraba de valor para él. Para él empezó a tener valor algo mucho más relevante, el saber que invertir bien su vida era fundamental para él en este tiempo y en lo venidero. Y después de la coma dice, y con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Allá hay una coma y quiero parar. Pablo sabía que si él ponía cuidado en las cosas de él y de lo que otros decían, su carrera se iba a ver interrumpida. Pablo sabía que si estimaba cosas personales, su carrera se iba a ver interrumpida. Él sabía perfectamente que esa carrera tenía que acabarla y con gozo, no quejándose ni lamentándose. Muchas veces hay creyentes que van a la iglesia y desde que se levantan, qué pereza, hoy domingo, el único día que tengo para dormir, pero con esa actitud van a la iglesia. Ahí están haciendo caso a muchas cosas de ellos, a la comodidad. Están haciendo caso a querer unas horas más para dormir. Pablo sabía que el ministerio, que el trabajo que hacía, que el cumplimiento de lo que Dios le había encomendado se hacía con gozo, se hacía con alegría para él. No porque el gozo representara
ausencia de adversidad o persecución. No, independientemente de las persecuciones y de todo lo que él vivía, que lo apedrearon, y de todo lo que vivió, él se gozaba. Porque para Pablo el gozo era Dios. Porque para Pablo el gozo era hacer lo que el mismo Jesús le había encomendado. Y recordemos que Pablo tiene que enfrentarse cosas difíciles. Cuando Pablo regresa de uno de sus viajes, se enfrenta con que la cúpula cristiana de los apóstoles lo enfrentan y le dicen: ¿por qué tú estás enseñando a los judíos a que no valoren la ley de Moisés? ¿Por qué tú estás enseñando a los judíos a que no tengan en respeto o en estima la ley de Moisés? Y Pablo es muy claro. Pablo predica dos cosas que son fundamentales para un arrepentimiento o para una salvación, corrijo. La primera, el arrepentimiento para con Dios. Y la segunda, el desarrollar una fe en Jesucristo, fundamental para la salvación. Pablo hacía eso. Pablo hacía eso. Y sabía que era fundamental para el creyente que pasaba del judaísmo al cristianismo tener una convicción, como la tuvo él. Pablo no fue de menos a más. Pablo fue muy convincente. Después de que Pablo es llevado a la casa de Ananías, su vida nunca más fue la misma. Como igual su vida no es la misma. ¿Sabe dónde radica un problema en nosotros? Que nos quejamos mucho ante ciertas situaciones que vivimos en vez de gozarnos. Pablo dice: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Hay muchos creyentes que quieren vivir un evangelio para sí mismo, dando prioridad a lo que ellos estiman, dándonos cuenta que esto es estorbo para correr y hacer lo que Jesús nos pide. Jesús no nos pide que vayamos a la iglesia a cantar, nos dice que debemos hacerlo. Lo que Él sí nos pide es que usted y yo le hablemos a otros de Jesús, que usted y yo podamos llevar a otras personas a que experimenten, ¿sí?, lo que este hombre nos está enseñando hoy, la paz, el gozo, a pesar de. Porque Pablo sabía que el invertir su vida en Jesús era fundamental para lo que vivía en el presente y para lo que vendría en la eternidad. Usted y yo quizás en algún momento de nuestra vida nos preocupamos por el futuro y trabajamos para el futuro y queremos dejarle a nuestros hijos un futuro asegurado y queremos acumular para el futuro, pero nunca estamos pensando en la eternidad, que es más allá que el futuro. Y por eso, cuando yo entiendo que mi carrera termina, el día más feliz de mi vida llega cuando mis ojos se abran y cuando mis ojos se cierren y yo pueda ver el rostro de Jesús y decirle: he acabado mi carrera. Tenemos que trabajar para la eternidad, no acumular para el futuro. Pablo no se preocupaba del futuro. Si le tocó trabajar haciendo tiendas, lo hacía, pero sabía que lo que él estaba invirtiendo, su tiempo, su conocimiento, porque Pablo era un teólogo espectacular. Pablo no promovía llamarse apóstol para tener privilegios, para que donde llegara lo recibieran con honores, con bombo y platillo. No, él se llamaba siervo de Dios, misionero. Pablo no llegaba a ninguna, ni a Antioquía, ni a ninguno de los lugares que iba pensando en dónde dormiría, sino en qué cárcel le tocaría. Pablo nos enseña la humildad para invertir lo mejor de nosotros
en el reino de Dios. Dios le ha llamado a usted y a mí a hablarle a otros del amor de Dios. Hablarle de dos cosas fundamentales: el arrepentimiento con Jesús, perdón, con Dios, y la fe en Jesús, que es el resultado final, la salvación y una eternidad con Dios. El pensar nosotros en las adversidades y en las dificultades o nos animan a continuar o simple y llanamente nos frenan. Y buscamos nosotros entonces cómo resolver cuando sabemos que el día que nos den un diagnóstico o el día que nos digan algo que se escape de nuestras manos, simple y llanamente tenemos que levantar nuestra mirada y decirle: Dios, de ti espero y en ti confío. ¿A cuántas personas usted puede llevar una eternidad? ¿Cómo está su carrera? ¿Cómo está su carrera? ¿La está haciendo con gozo o no? ¿Está llevando a otros a esa maratón? ¿Está trayendo a otros al lugar donde usted está? Porque quiero decirle, una persona convencida convence a otros. Si usted está convencido de a dónde va, usted no tiene temor. Alguien le escuchaba que decía: es que el ser humano, nosotros como hombre, el no saber a dónde vamos nos da miedo. Y es verdad. Si usted no sabe a dónde va, tiene miedo. Pero si usted tiene una convicción que usted va a la presencia de Dios, si usted tiene una convicción que usted va a estar con Él, si usted tiene una convicción de saber que escuchará su nombre allá, entonces usted no tiene miedo. Pablo estaba convencido de eso y sabía que nada podía interrumpir su carrera. Dice muy claro: ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Pablo no dejaba que sus intereses personales estuvieran por encima del ministerio que le había encomendado Jesús. Usted puede decir: yo no soy Pablo, eso se lo encomendó a Pablo. Ojalá hubiera sido Pablo usted. Y tiene razón. Lo que usted no puede negar es que Jesús le dijo a usted, a mí y a los creyentes que hiciéramos discípulos. Usted no puede negar que Jesús le encomendó a usted de llevar a otros al lugar donde usted está. Eso sí nos los encomendó. Y nos va a preguntar: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con el don y el talento que te di? No, Señor, lo guardé. Quíteselo y dele a otros. No hay mejor inversión que hacerla en las cosas de Dios. No hay mejor inversión que hacerlo en la gran comisión. Hablarles del amor de Dios. Hablarles de ese amor que nos llena, que nos sacia. Hablarles de ese amor que no importan las adversidades, que no importan las calamidades. Dios siempre, siempre estará con nosotros. Hace unos días tembló aquí en México y estábamos en una célula virtual. Más o menos 25 aparatos estaban conectados y estábamos, cuando alguien de los que estaba anuncia que le llegó el mensaje de alerta sísmica y dice alerta sísmica, y en ese momento empieza el temblor y empieza a moverse de una manera impresionante. Y veía cómo la puerta y cómo unos cables y unas lámparas se movían. Pero dije: ¿para qué salgo corriendo? Si la palabra de Dios dice que no importa que tiemble, Él siempre estará con nosotros. Y allí para mí fue una prueba. Para mí fue una prueba, ¿por qué? Porque era poner en práctica mi fe y mi confianza en Dios. Habían dos opciones: que pasara el temblor o que se cayera la casa. Si pasara el temblor, igual continuaríamos anunciando la palabra de Dios, sin miedo. Y si se caía la casa, pues iba a su presencia. ¿Cuál era el miedo? Y a veces el miedo mueve nuestras bases en la fe. El miedo nos mueve
Esta vez fue un temblor, a otros puede ser un diagnóstico, a otros puede ser una persecución, a otros puede ser una amenaza, a otros puede ser alguna situación de un ser querido. Pero nunca podemos permitir que nuestra fe sea movida por nada externo. Lo único que podría mover mi fe y que no va a pasar, es que Jesús dejara de ser lo que es, y eso no va a pasar. Porque entonces, ¿en qué creería? ¿Cuáles serían mis valores? No respetaría a nadie, porque Él me enseña a respetar. Por lo tanto, ¿qué puede mover su fe? El que la tierra tiemble. Y es tremendo, porque a unos les mueve la fe, a otros los arrodilla. Nunca se arrodillan, pero el día que tiembla se arrodillan, se persignan y llaman a quien ellos consideren que debe llamar para que aplaque un movimiento de la tierra. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 46 que no temamos. Aunque la tierra tiemble, no temamos. Y ahí yo mismo me puse a prueba. En otro tiempo les hubiese dicho, salgan. Total, ninguna de las casas de los que estaban se cayó, ni siquiera se cuartió una pared. Pero sí se movió la fe de muchos. Pablo dice, de ninguna cosa hago caso. De ninguna cosa hago caso. Y aquí la pregunta es, ¿de qué hacemos caso que nos interrumpe correr la carrera cumpliendo lo que Dios nos ha establecido de la gran comisión? Es que lo bonito de la vida cristiana es que se vive. Lo bonito de la vida cristiana es que se vive, se siente. Y entre más yo viva en intimidad con Él y en comunión con Él, más sólida se hará mi fe. Mire lo que nos dice Efesios capítulo 3, versículo 7 en adelante. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Dígame si Pablo no supo invertir. Dígame si no nos enseña a invertir. Para Pablo, antes de, muchas cosas eran para él ganancia. Pero dice, las he estimado por pérdida por amor de Cristo. ¿Usted ama a Cristo? Si usted ama a Cristo, usted obedece lo que Él dice. Recuerdo que en mi adolescencia, mi madre me decía que yo no la amaba. Y yo no podía entender porque yo decía, sí te amo, mamá. Decía, tú no me amas. Y no podía comprender. Y ella me decía que yo no la amaba porque cada que llegaba sábado, yo me iba de reventón, me iba de fiesta. Y en lo que yo estaba en el antro, en la disco, ¿sí? Mi madre estaba en la casa durmiendo por periodos cortos, esperando a que yo llegara o pidiéndole a Dios que me guardara. Y yo no podía entender eso. Decía, pero mamá, no estoy haciendo nada malo, me estoy divirtiendo. Y después que crecí, que maduré, que Dios me permitió conocerle a Él, entonces comprendí que el amor que ella quería era que le diera tranquilidad y paz un fin de semana sin yo salir y quedarme en la casa. Dios también espera manifestaciones de amor nuestra. No que le digamos, porque le podemos decir a Dios que lo amamos, pero estimamos muchas cosas preciosas que nos impiden correr la carrera con gozo. Por eso Él nos enseña. Y dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué hermosura este hombre, me fascina Pablo, porque es un hombre que nos enseña no de los labios hacia afuera, sino por su estilo de vida. Y hacia ahí tenemos que llegar.
aprender para hacer. Porque él decía que corría por su corona y estimó todas las cosas basuras para él. Quizás para nosotros tener una posesión o algo lo estimamos y no estamos dispuestos a sacrificar eso, no porque no sea importante o necesario, sino porque le damos un primer lugar, que estamos con esto desplazando a Dios, a Jesús, del primer lugar en nuestra vida. Obedecerle a Él e invertir en Él es lo mejor, porque todos un día partiremos, todos, un día partiremos. Y entonces Él nos preguntará, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Con esto quiero invitarle a que usted medite y que sepa cómo está invirtiendo su vida. Cuando empiezan a caer las hojas blancas en nuestra cabellera, vamos madurando. Y en la medida que vamos madurando, vamos viendo la vida desde otro punto de vista. Pero cuando hemos empezado con Jesús, no importa las hojas blancas que caigan en nuestra cabellera. La madurez en la vida espiritual no la dan los años. La madurez en la vida espiritual la da la comunión diaria que tengamos con nuestro Señor. Eso marca una diferencia. Porque ya estimamos muchas cosas basura. Ya queremos hacer las cosas que agradan a Dios, que traerán bendición en la eternidad. Porque todos pasamos, somos como la neblina, transitoriamente. Pero allá un día estaremos. Quiero invitarle a que oremos. Que ahí donde está, usted le pueda decir a Dios en este momento, amado Señor, hoy quiero alabarte, bendecirte, pedirte que me ayudes a replantear mi estilo de vida. No porque no salga a divertirme, no porque no tenga un viaje, pero muchas veces, Dios, son estorbos para yo hacer lo que tú has pedido que haga. De hablarle a otros del amor de Jesús, de llevar a otros a los pies de Jesús a que experimenten la paz independientemente de las adversidades que puedan estar viviendo. Porque Pablo dice que él corría y él tenía gozo. Pero ¿cómo se puede tener gozo cuando usted va en un barco y va a naufragar ante un huracán? ¿Cómo se puede tener gozo cuando lo meten en una cárcel? Con unos hombres que están encadenados a sus manos, con varias puertas antes de salir a la libertad. Y cómo Pablo cantaba estando en esa circunstancia. Porque Pablo nunca, a pesar de que estuvo en la cárcel, nunca se sintió preso. Su espíritu era libre. Como decía Nelson Mandela, las rejas no han detenido mis pensamientos. Mucho más a usted y a mí como creyentes en Él. ¿Qué puede detener nuestra fe? Ni enfermedad ni rejas. Ni ninguna cosa puede detener nuestra fe y menos impedir que usted y yo seamos obedientes a lo que Él ha establecido. El estilo de vida que Él quiere y tiene para nosotros es muy diferente al que nosotros consideramos. Cuando nosotros le damos prioridad a su mandato, las demás cosas llegan por añadidura. Nos da paz a pesar de las dificultades. Nos da tranquilidad a pesar de la turbulencia. Y aunque la tierra tiemble, nuestra fe nunca se moverá. Gracias, Dios, por tu palabra. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y recuerde, nunca una predicación termina cuando se dice amén. Vaya a las Escrituras
Hechos 20, 24 y Filipenses, capítulo 3, 7 al 13. Y verá que Dios continuará hablándole. Dios les bendiga rica y abundantemente.